Estamos estudiando el libro de Efesios y como título en general podemos poner en lugares celestiales, porque esta expresión usa Pablo varias veces en este libro y únicamente en este libro. Y en el capítulo 1 hemos aprendido de que toda bendición espiritual es dado a los creyentes en Cristo Jesús en lugares celestiales. Y no solo esto, vimos que la gracia sobreabundó de lugares celestiales a llegar a la humanidad en el don del Espíritu Santo. Entonces hemos visto que hay dos clases de gracia. La gracia salvadora que está en el cielo, en la mente de Dios, y la gracia santificadora que es lo que nos es dado en el Espíritu Santo en la tierra. Y vimos que Dios desea, según el verso 10 de capítulo 1, Dios desea en el futuro unir lo terrenal con la celestial. Es su propósito y él lo va a cumplir. También aprendimos en el capítulo 1 que el orden de la salvación es primeramente oír, después creer y después recibir el Espíritu Santo. Como dice el verso 13, oído la palabra, creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las aras o el principio de la bendición que vamos a recibir en su enteridad en la glorificación. Y después Pablo está orando para que entendamos mejor lo que es nuestra herencia que nos espera y la herencia que Cristo espera, que son su pueblo, y el poder de Dios para hacerlo en efecto, para cumplir lo que ha prometido. Y termina diciendo entonces que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Nos da a entender que el plan de Dios es dar a su Hijo una humanidad perfecta como esposa de él. Y ahora pasamos al capítulo 2. Y como en el capítulo 2 tú tienes las pantallas que te he mandado, Ricardo. Eso es. Así que vamos a hablar en cuanto al capítulo 2 como título Gracia Salvadora. Pero de esto, para cumplir todo el capítulo 2, queremos considerar que la porción de los versos 1 a 10 es de muerte a vida. Y la porción de 11 a 16 es desde división hacia unión. Y los versos 17 al 22 vamos a considerar más en cuanto a la familia de Dios. Así que pasamos a la segunda vista que queremos considerar de muerte a vida. Y leeremos entonces los primeros 3 versos de nuestro pasado. Y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está hablando no solamente de los mundanos, sino habla de 2 clases de personas: los mundanos, los no creyentes que sigan sin creer, y los que nacimos no creyentes, pero llegamos a creer. Pero todos tuvimos en un tiempo esta situación de la cual habla aquí,
diciendo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando a los que ahora creen, pero dicen, anduvimos en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo, y era conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando dice que el espíritu ahora opera en los hijos de la desobediencia, quiere decir que no opera ahora en nosotros, o es decir, el espíritu de Satanás es lo que reinaba antes de la conversión, antes de creer en Cristo, y sigue reinando en los hijos de desobediencia. Y dice en el verso 3 que nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, está hablando del pasado, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hablando de nuestro pasado, dice que también nacimos con ese espíritu de Satanás controlándonos y haciendo nuestros propios deseos de la carne y de los pensamientos. Pero después habla de hijos de ira. Por naturaleza, hijos de ira. Y en esta frase debemos entender que está hablando de no nuestra naturaleza, sino nuestra herencia, porque habla de hijos. Y nuestra herencia es la ira de Dios. O es decir, todos nacemos bajo condenación. Como dice en Romanos 5, por un hombre entró la condenación a muerte de todos. Pero de esta condenación hemos pasado, porque dice en el capítulo 8 de Romanos, en el primer verso, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la naturaleza vil todavía sigue en nosotros, pero la condenación ya no sigue en nosotros. Y después, entonces, pasamos a la próxima vista y podemos entonces resumir nuestro pasado en los primeros versos, los primeros 3 versos, que nuestro pasado era de estar muertos en delitos y pecados y de andar conforme a los deseos de la carne y estar llenos del espíritu de Satanás. Esto es nuestro pasado, es que fuimos corriente abajo como peces muertos. Y la próxima pantalla nos hace pensar en esto, porque fuimos como peces muertos que van bajando en el río sin subir nada, sino yendo con el corriente de este mundo. Pero esto se va a cambiar y en la próxima pantalla podemos entonces considerar el don de Dios en los versos 4 al 7. Pero, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es la base de nuestra salvación, el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como la pantalla dice, entonces fue por misericordia y amor y gracia que Dios nos dio vida. Pero esta vida nos dio en su Hijo. O es decir, que nos dio vida cuando envió a Cristo a este mundo. Él vivió, Él murió, Él resucitó y fue puesto en lugares celestiales. Nos dio vida, resurrección y ascensión, pero las palabras importantes son en Cristo.
Estas cosas fueron dados en Cristo y fueron dados por gracia y la bondad hacia los que no lo merecen. Ningún ser humano merecía el don de Dios, pero Dios dio a su Hijo por gracia, por considerarnos mejor que somos. Nos dio su Hijo para rescate, para garante, para la raza. Y entonces, como la pantalla dice abajo, fue dado en Cristo este don para todo el mundo. No únicamente para los creyentes, fue dado para todo el mundo. Esa es la gracia extendida. La gracia extendida. Y en la próxima pantalla podemos entonces ver una vista de un don, de un regalo. Y el regalo es un paquete completo. O es decir, el paquete incluye, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El paquete es entero y incluye todas estas bendiciones, incluye toda bendición espiritual, y está en Cristo, y ahora Cristo está en lugares celestiales. Ahí están estas bendiciones. Ahora pasamos a los versos 8 al 10 en la próxima pantalla. Y podemos leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí entonces terminamos la primera porción del capítulo 2, viendo que es la gracia salvadora, lo que está en la mente del Padre, quien nos salva. Y esa gracia recibimos únicamente por fe sola. O es decir, el que no cree no recibe esta gracia. La gracia fue extendida para todos, pero únicamente los que crean reciben esta gracia. ¿Y cómo es que lo recibimos? Pues la fe viene por el oír, como dice en Romanos 10:17, y podemos entonces ver que viene por oír la voz del Espíritu Santo. Y esta voz podemos escuchar en la creación. Los cielos mismos declaran la gloria de Dios, y por medio de la creación, por medio de la naturaleza, muchos llegan a tener fe. No solo esto, por la conciencia, como dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O es decir, por la conciencia podemos escuchar la voz de Dios, porque Él ha creado a nosotros y tenemos conciencia. Y también por las escrituras, como dice en Romanos 10:17, el Espíritu habla a todo ser humano, como dice en Romanos 12:3, 12:3 de Romanos, dice que Dios ha dado conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios da fe a todos les es dado, y es para cada uno usarlo en creer en Cristo. Por eso la salvación viene por fe, y la fe viene por oír las buenas nuevas de Dios por medio de la creación, por medio de la conciencia o por medio de las escrituras, y trae a nosotros ser hecho parte de Cristo en todo lo que Él hizo. Y siendo esto, nuestro andar cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Este entonces es nuestro nuevo andar. Ya no andamos río abajo como peces muertos porque nos fue dado vida en Cristo. Entramos en Cristo cuando creemos y entonces es cambiado nuestra dirección. Ahora vamos río arriba porque somos peces vivos. Y Dios preparó de antemano para que anduviésemos en buenas obras. Esto nos dio a entender cuáles son las buenas obras, dándonos los 10 mandamientos, y también envió a su Hijo para darnos ejemplo de cómo es vivir llenando la vida con buenas obras, como dice en Timoteo, el capítulo 2 y el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, a purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Hemos visto entonces nuestro pasado en los versos 1 a 3. Fuimos río abajo como peces muertos. Hemos visto el don de Dios en los versos 4 a 7, que Dios dio a su Hijo y en él hay toda bendición espiritual. Y hemos visto en los versos 8 a 10 que esta salvación que fue extendida recibimos por la fe sola y es para que andemos conforme a las buenas obras. Y la próxima pantalla, entonces, dice, la recibimos, esta gracia, cuando entramos en Cristo. Esta es la gracia recibida. Ahora vamos a pasar a los versos 11 al 22, que en la próxima pantalla muestra que vamos a considerarlo en 3 partes. Primeramente en la carne, los versos 11 y 12, después en Cristo, los versos 13 al 16, y después en la familia, los versos 17 al 22. Y los versos 11 y 12 dicen así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto entonces está dirigiendo su vista, especialmente Pablo, a los gentiles, aunque puede ser también de nosotros antes de creer, pero menciona entre gentiles la incircuncisión y judíos los de la circuncisión. Esto nos va a servir cuando seguimos en la próxima parte, pero aquí nomás está poniendo una división entre judío y gentil. En aquel tiempo, los judíos, y pasamos a la próxima pantalla, en los versos 11 y 12, en la carne, podemos ver que estaban sin familia los gentiles. No tenían a Abraham como su padre, eran gentiles incircuncisos y estaban sin Salvador porque no tenían Mesías. Estaban flotando muerte río abajo. Estaban sin ciudadanía, extranjeros, nada de protección ni bendición. Estaban sin futuro, sin esperanza, ajenos de los pactos de la promesa y sin presente, porque no tuvieron Dios, quien es creador, padre y parte de su familia. Estos no tuvieron ninguna de estas bendiciones. Así los versos 11 y 12 hablan de los gentiles. Y pasamos a los versos 13 al 16 que dicen así: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque
Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Aquí entonces, en la próxima pantalla podemos ver que por su sangre, es su muerte, Cristo hizo traer o juntar a los gentiles, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, porque estaban sin esperanza, sin presente, sin futuro, sin Salvador, sin ciudadanía, porque Él es nuestra paz, perdón, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la cruz. Y después dice en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, no solo trajo más cerca a los gentiles, sino derribó la pared de separación. De esto hablaba Pedro en el concilio de Jerusalén, cuando hablaba de la ley de Moisés y que no pudieron cumplirlo todo. Y esa es la pared que separaba el judío del gentil, la ley de Moisés. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, juntó a judíos y gentiles. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué fue esa pared? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta es la pared intermedia, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es la ley de Moisés, porque la ley de Moisés tenía todas las ordenanzas para el pueblo y estaba escrito por Moisés, y podemos leer en Deuteronomio, el capítulo 31, lo que dijo Moisés en cuanto a esta ley, para ver que es exactamente esa ley de la cual habla Pablo en Efesios. Leyendo los versos 24 al 26 de Deuteronomio 31, dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahí vemos las palabras entonces que usa Pablo también en Colosenses, como aquí en Efesios, diciendo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Estaba en contra de Israel, en contra, porque fue una pared que los dividía de los gentiles, enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como la Pascua, como el día de Pentecostés y todas estas fiestas que estaban incluyendo ahí. Y lo mismo dice en Colosenses, capítulo 2, que es el libro paralelo a Efesios. Efesios es el libro del comienzo de la iglesia, como Cristo escribió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, y Colosenses es el libro para la Odisea. Y en el capítulo 2 de Colosenses, el verso 15 dice:
el verso 14, perdón, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, igual que dijo Moisés, que había contra nosotros enemistad que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y después dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y regresando a Efesios, vemos que en un solo cuerpo, según dice en el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Su carne refiere a su vida, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Es un solo cuerpo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora los judíos y los gentiles ante Dios no son diferentes si están en Cristo. Por eso dice en Gálatas, el capítulo 3 y los versos 26 en adelante, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto entonces nos muestra que Cristo abolió en su carne la ley de Moisés para crear un nuevo hombre, quien es Cristo Jesús, y los que están en él son juntos en un solo cuerpo, porque hizo la reconciliación para todos en su vida y muerte. Y regresando a Efesios capítulo 2, en la próxima pantalla vamos a considerar en la familia. En la familia, los versos 17 al 22, la última porción que nos vamos a considerar hoy en día, que dice, y vino, está hablando de Cristo, que hizo en sí mismo un solo cuerpo, y dice, y Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En estos versos vemos que Cristo vino. Cristo vino en persona después de su muerte y resurrección, pero especialmente vino en persona de los apóstoles y de los que los siguieron. Y vino y anunció las buenas nuevas. Las buenas nuevas son de que Cristo ha cumplido todas las demandas de la ley en favor del ser humano, y los que entran en él tienen toda bendición espiritual en él. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. En otras partes habla del evangelio de paz.
o de los que llevan el evangelio de paz como en su andar. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al Padre, entiendo, a la familia del Padre, y por un espíritu entramos en el cuerpo de Cristo, en la familia del Padre. Como dice también en 1 de Corintios, capítulo 12 y el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el espíritu nos mete en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, y como dice aquí, judíos y griegos, esclavos y libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y dice que fuimos bautizados en un cuerpo, y bautizados en un cuerpo nos hace recordar lo que Pablo dijo en Gálatas, diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo quiere decir inmergidos en Cristo, puestos en Cristo. No está hablando de agua, está hablando de ser puestos en Cristo, en su cuerpo. Y así tenemos entonces los excluidos no son excluidos, sino conciudadanos. O es decir, ahora todos los que están en Cristo son miembros de la familia de Dios, no importa que sea judío o gentil. Esa distinción ha pasado en la cruz. Ya no hay diferencia entre judío ni gentil. Y el fundamento de la iglesia sigue diciendo en el capítulo 2 de Efesios, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios está edificada sobre el fundamento. ¿Qué es la familia de Dios? Es la iglesia. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los profetas y los apóstoles nos enseñan de Jesucristo, quien es el fundamento de la iglesia y la cabeza de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es el templo de la cual habla Pedro en su segundo capítulo de 1 de Pedro, diciendo que somos piedras escogidas para ser parte del templo. Y este templo dice que todavía está edificándose, que Cristo lo va edificando, que el Espíritu Santo lo va edificando. Y si está edificándose todavía, nos da a entender que no es perfecto todavía, que no es completo. Debemos entonces esperar ver faltas en la iglesia, ver imperfección, porque aún no ha terminado la construcción, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todavía la iglesia no es un templo santo. Es santo en Cristo, sí, pero en sí todavía falta la santidad perfecta. En quien, en Cristo Jesús, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que nosotros y que somos gentiles y los judíos somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu es quien habita a la iglesia. El Espíritu es quien habita a la iglesia, como dice en 1 de Corintios, capítulo 3 y el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Dios mora en su iglesia por medio de su Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y aquí vemos
que está hablando del Padre, está hablando de Cristo y está hablando del Espíritu, que todos tienen su parte en nuestra redención y todos tienen su interés en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que entramos bautizados en ella, en él, por medio del Espíritu Santo, quien mora en la iglesia. Y en la próxima pantalla vemos entonces foto de una familia que es como la familia de Dios, todos juntos, todos alegres en las bendiciones que tienen en Cristo Jesús. Y podemos pasar ahora a las conclusiones, que he puesto 4 conclusiones. En la próxima pantalla ya está. En la primera conclusión, toda persona comienza, tú y yo, y toda persona comienza y anda por un tiempo en los deseos de la carne. Y como segunda conclusión, toda persona que acepte la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo es hecho participante de la gracia de Dios en Cristo, de la salvación. Que acepte, que cree. Y como tercera conclusión, la ley ceremonial, la ley de Moisés, no los 10 mandamientos, fue clavado en la cruz y sus ceremonias y fiestas son obsoletos. La ley de Moisés, no los 10 mandamientos, fue clavado en la cruz y sus ceremonias y fiestas son obsoletos. Y como cuarta conclusión, desde la cruz, Dios no hace diferencia entre judío y gentil. Desde la cruz, no debemos dar importancia a Palestina o a un judío que tenga más derecho al reino de Dios que a un gentil, sino desde la cruz, Dios no hace diferencia entre judío y gentil. Gracias.